Hola, Satis. Buenos días, Satis. Buenos días, don José. Vamos a ver si van llegando los compañeros. Sí. Y voy a ver si conecto. Buenos días, Manuel. Vamos a ver. Voy a intentar conectar también la tableta. Buenos días. Para tener aquí. Buenos días, don José. Ya llega. No se te oye, Tomás, casi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muy bien, pues te proyecto ya el... Sí, y yo, un momento, voy a ampliar esto. Yo voy a salir de la pantalla. Mientras hablas, bueno, Sí. A ver, ¿dónde queda está? mejor que estés ahí, que se te vea hablar, Cristina, pero bueno, tú verás. Es que, ¿sabe qué pasa? Que luego os veo a vosotros, pero no veo mi texto. Bueno, lo que te No sea no veo parte de mi texto, eso es lo que Vale. pasa, para Lo ver que- el mío de aquí. Lo que te sea más sencillo. Sí, ahora, ¿cómo hago? Oh, ya me he perdido. ¿Cómo os paso? Ahora, ya está. No. Bueno, ahora. A mí me ha tocado ver ese punto de verdad y método del libro número 2. Y entonces aquí he sacado... Ay, ahora sí que estoy... Jolines. Tranquila, Cristina. No, es que me he perdido en la pantalla, padre. Bueno, pues encuéntrate con paz, no te pongas nerviosa, que es peor. Sí, no, lo que pasa es que estoy buscando el texto mío que yo tenía acá, pero bueno, el que yo tenía en mi pantalla. Bueno, va a ser más rápido. Usted me va pasando. He sacado seis puntos que ahora los vamos a hablar. Entonces, el primero sería la ampliación y precisión del término, del significado de la palabra logos. Él dice que solo se ha traducido como razón a lo largo de todos los siglos. Por eso al hombre se ha considerado como animal racional, el ser vivo que tiene lenguaje, pero el significado genuino es razón, pensamiento, concepto y ley de logos. Y claro, durante esta consideración de
de que el hombre es un animal racional significa que lo que le hace superior a los otros seres vivos, a las otras Lebewesen, como se dice en alemán. Leben quiere decir vida, Wesen esencia, formas de vida. Entonces dice que por el lenguaje, por la razón, por el lenguaje, el hombre puede informarse de todo lo que es útil, nocivo, lo justo, injusto. Lo que es, esto no estaba en la traducción española, digno de desear, dice Wunschwerte, en referencia, y puede también informarse, puede desarrollar una actividad en referencia de lo que aún no existe, o sea, como que puede proyectar, es lo que daba a conocer. Y así, como a este hombre le ha dado esta característica, por eso puede pensar el presente y dar un sentido al futuro. Y claro, Gadamer va a poner el acento en que el significado de logos es lenguaje, die Sprache se dice en alemán, y luego vamos a ver que en este escrito no llegan a traducir llegan a poner exactamente la palabra Sprache, significa lenguaje, lengua, idioma, porque quiere rescatar el sentido primigenio de la definición aristotélica del hombre. ¿Cuál era esa definición aristotélica? Va a ser, este es el segundo punto, la definición y comprensión del hombre que propone Gadamer. La definición aristotélica es que el hombre es un ser vivo que posee logos. Siempre va a decir, no va a decir el animal que posee logos, sino el ser vivo. Y esto significa que es un ser vivo que en primer lugar posee lenguaje. Todo lo humano debe pasar al lenguaje. ¿Qué implica esto del lenguaje? Que el ser humano, por medio de él, puede hablar, manifestar lo presente. En alemán decía manifestar, revelar, offenbaren, manifestar lo no presente, comunicar lo que piensa, pensar conceptos comunes que posibilitan la vida comunitaria. Aquí habla, por ejemplo, en esta vida comunitaria, que es una Zusammenleben, dice que es vida con todos. Quiere decir que en esa vida comunitaria puede elaborar una constitución para evitar los crímenes, facilitar la convivencia y, bueno, todo lo demás que se refiere a la vida en sociedad. Claro, no decía vida en sociedad, sino simplemente Zusammenleben. Y por tanto, debe comprenderse el lenguaje como algo connatural al hombre, como algo propio de la esencia humana. Es lo que va a decir a lo largo de sus páginas y también en la primera parte de Verdad y Método que va a exponer el padre. Es una nueva forma de entender al hombre. Y solo por vía de este fenómeno, o sea, de lo que aparece, que es el lenguaje, de un campo expresivo eminente, se puede estudiar la esencia humana, la naturaleza humana y el despliegue en el tiempo, a través de la historia. El lenguaje es el verdadero centro del ser humano, el ámbito de la convivencia, de la comprensión y de un consenso, va a decir, que cada vez debe ser mayor. Y entonces, Gadamer hace hincapié que no existe un estado previo al lingüístico, ni siquiera en los bebés, ¿no? Al lingüístico significa sprachlos. Los es un término que significa sin, que no tiene algo. Sprach, que habla. Y por tanto, él va a mencionar, más o menos en la página, ya no recuerdo, 355, por ahí, va a hablar de un experimento que se hizo con niños, alejándolos de toda comunicación, porque allí se quiso buscar el origen del lenguaje, pero es que no se ha encontrado. Querían encontrar los primeros balbuceos, cómo se había originado el lenguaje, pero
desde un principio él va a decir que el hombre nace con un lenguaje. Bueno, dentro de la lengua que es, dentro de la lengua que nace, pero hay algo universal a través de esa diferencia. Está en la página 148. Sí, perdonad, es que no me acordaba. Hay algo universal a pesar de lo que le he entendido, ¿no? A pesar de las diferencias idiomáticas. Luego el tercer punto es el olvido del lenguaje en el pensamiento occidental. Al igual que Heidegger, él critica al Abendland, a Occidente de haberse olvidado del ser, y entonces que se ha tomado solo manifestaciones del ser. Del mismo modo, va a decir Gadamer que ha habido una ausencia de la reflexión lingüística, pero a nivel ontológico, como que el ser del hombre es lingüístico, es lo que quiere dar a entender. ¿Por qué quiere decir? Que el lenguaje humano se diferencia de la zoosemiótica, o sea, de los signos animales que tienen para darse a entender. ¿En qué? En que los signos de los animales son fijos, no varían. En cambio, el signo lingüístico humano es variable, no solo por la diferencia de idiomas, sino porque dentro de un mismo idioma, una expresión puede significar muchas cosas y cosas diversas pueden significar una sola cosa. Y eso es una constante que se da en los diversos idiomas. Bueno, al menos en tres que hablo, pues me he dado cuenta. La esencia del lenguaje dice que no ha sido el centro del pensamiento filosófico, igual que Heidegger dice, el pensar el ser no ha sido el centro de la reflexión filosófica en Occidente. Y va a decir, sobre todo, por obra de la tradición cristiana. Es verdad que llama la atención que en el Antiguo Testamento se habla que el hombre da nombre a los otros seres vivos. Y bueno, esto ya es hablar del lenguaje, de un concepto, es como lo he entendido yo, ¿no? Y también en el Antiguo Testamento se habla de la Torre de Babel, de la diferencia de idiomas. Pero fue la Ilustración la que volvió a plantear el problema del origen del lenguaje y desde la naturaleza humana. Y vamos a ver, ¿no? Y por eso no hay un estado lingüístico. Gracias a la obra de Wilhelm von Humboldt y de Herder, se volvió a estudiar el lenguaje. Humboldt fundó la filosofía del lenguaje y la lingüística. Y el centro de su investigación fueron las diversas lenguas, pero ellos mismos confirmaron que no existe un estado prelingüístico o alingüístico. Pero ¿cuál fue el avance que nos proporcionó Humboldt? También lo va a nombrar en Verdad y Método 1. Va a decir que el lenguaje, con sus reglas estructurales, es como un spiegel, un espejo de la cultura. Lo dice también en estas páginas que hemos leído del padre, ¿no? Refleja el pensamiento, la cosmovisión, una cultura. Yo recordaba cuando aprendí alemán, pues que me decían que una lengua es una riqueza, no solo unas leyes gramaticales, unas expresiones, sino es toda una forma de pensar de un pueblo. Pero, claro, para Gadamer esto no ha sido suficiente, porque quedaba como trasfondo el concepto cartesiano de conciencia como autoconciencia. Y la investigación científica del lenguaje, sobre todo lo dice en el sentido de las ciencias en el positivismo, también se fundaba en esta conciencia en esta conciencia cartesiana, y no ha habido una restauración de la conciencia aristotélica. A continuación, el cuarto punto, yo hablo de la
un momentito, de la definición gadameriana del lenguaje. Esto, bueno, es como yo lo he comprendido. Para Gadamer sería un elemento ontológico, esencial y vivencial inherente a la naturaleza humana, su propia impronta, en la que se manifiesta temporalmente esta naturaleza humana, el ser humano desplegándose, y por este lenguaje puede conocer la realidad, la verdad que lo trasciende mediante el diálogo interno y con los demás. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene una estructura dialógica, relacional, y en este lenguaje se realiza la fusión de horizontes a través de la interpretación. Por tanto, el lenguaje, también lo dice en el primer libro de Verdad y Método, no es una herramienta, no es una técnica, no se encuentra en el campo de la técnica o de la poiesis. No es un instrumento que está al lado de un signo que se puede tomar y dejar a nuestro arbitrio cuando queremos expresar algo, dar un concepto. El lenguaje va a ser siempre algo que nos supera, que nos trasciende. Luego, claro, este instrumento no es algo que nos sirve para clasificar el mundo que nos es familiar y ya conocido, como un niño que dice, esto es un libro y así clasifica por el lenguaje, sino que nosotros vamos adquiriendo familiaridad, Vertrauenheit. Yo puse el sustantivo, aunque él use el verbo Vertrauen, lo que es familiar, y nos da el conocimiento del mundo tal como sale al encuentro. Y el mundo, en este método fenomenológico que siempre dice la fenomenología, zurückzudensachen selbst, volver a las cosas mismas, el mundo sería en singular, la Sache selbst, que sale al encuentro y por la fenomenología lingüística, pues lo conocemos, es lo que lo he comprendido. El quinto punto es la importancia ontológica, cognoscitiva y fenomenológica del lenguaje y de su hermenéutica. Una cosa que hay que apuntar pocas veces, aquí al menos en este capítulo, Gadamer usa la palabra hermenéutic o interpretación. Constante, más usa la palabra Auslegung, que también se traduce por interpretación y opinión. El lenguaje pertenece a la estructura esencial ontológica del hombre. Es el centro del ser humano, de la convivencia y de un ámbito del consenso, como ya lo hemos visto. Estamos tan íntimamente en el lenguaje, estamos dentro de él, va a decir, y que siempre nos sobrepasa, como en el mundo, como que somos un ser en el mundo, pero mediante el lenguaje. Bueno, siguiendo aquí a Heidegger, es la huella verdadera. Y ahora, ¿qué pasa? Que este lenguaje, lo que quiere resaltar también, lo que quiere resaltar Gadamer ya venía desde la Ilustración, es la condición finita del hombre, la condición contingente. Y quiere decir que el lenguaje va a mostrar la contingencia nuestra, es la huella de nuestra finitud. Porque claro, se da en el tiempo y nosotros nos damos en un determinado tiempo y espacio. Y luego cambian las conciencias lingüísticas, pero va a dar a entender que permanece un mismo meollo. El lenguaje no existe sin conciencia individual, pero tampoco es una síntesis de muchas conciencias individuales. El conocimiento de nosotros mismos y del mundo es siempre a través del lenguaje. Es por medio de él, pero no significa que el lenguaje sea un instrumento, un mittel, un medio, va a decir él. Y ese lenguaje por el que conocemos el mundo es el nuestro propio, el de cada uno. Tenemos un idioma, pero cada uno tenemos nuestra forma
de pensar, de expresarnos dentro de ese mismo lenguaje. Crecemos, conocemos el mundo, a las personas, a nosotros mismos, en la medida en que aprendemos a hablar. El conocimiento de lo general es un fenómeno, ahí va a hablar, ¿no? Que, claro, de la formación de los conceptos. Es un fenómeno idéntico que se produce con la aparición del lenguaje. Aquí va a citar la alegoría aristotélica que habla del concepto, de la abstracción. Es como esa alegoría aristotélica es del ejército en fuga. ¿Qué quiere decir? Que los conceptos, el lenguaje siempre están en devenir. El ejército está andando. ¿Y cuándo para el ejército? Cuando el commander, cuando del comando le viene la orden de parar. Eso sería el momento de la abstracción y se retiene en una memoria y luego se expresa. Es lo que da a entender. La evolución lingüística es un proceso enigmático, algo misterioso, va a decir él, ¿no? Oculto y profundamente oculto. Y va a decir que es un prodigio como un niño aprende a decir su primera palabra. Es la naturaleza humana que revela el ser y por su medio del sentido del por medio del lenguaje nos revela el sentido del tiempo y nos desplegamos históricamente a través de ese tiempo. Por último, vamos a ver los Wesenzugen, que significa los rasgos característicos del lenguaje. El primero es son tres. El primero es el autoolvido esencial. Wesen significa idioma, Hafte, esencial. Selbstvergessenheit, vergessen es olvidar, olvidarse de sí mismo. Su propia estructura, o sea, la gramática, la sintaxis, la semántica, queda en el inconsciente en una lengua viva. Y cuanto más vivo es un idioma, va a decir como una especie de axioma, de corolario, que hay menos conciencia de lo que se habla. El lenguaje es menos consciente de sí. Su verdadero sentido es algo dicho en él. Ay, un momento. Y constituye el mundo en que vivimos y toda la tradición, porque va adquiriendo una carga de tradición también para transmitir la verdad, ese lenguaje. ¿Puede pasarle, por favor, padre? El verdadero lenguaje es el lenguaje de lo dicho, el hablado, va a decir, y en él nos sumergimos al oírlo. Él va a decir que también constituye una perversión, pues tomar conciencia de la gramática y sintaxis en la lengua moderna, en la lengua materna, cuando hablamos, como si se tratara de latín. Bueno, creo que lo dice por los exámenes del DSH del alemán, ¿no? Que se aprende el lenguaje y dice, en esos exámenes dice, si es un correlat, si es una subordinación, si es un adverbio, eso sale naturalmente. Y claro, cuando uno está hablando ya otro idioma, pero el propio, no tiene conciencia si es un adjetivo, un adverbio o un verbo, o si está en acusativo, en dativo, en las declinaciones cuando se habla alemán, ¿no? Va a decir que es una hermosa experiencia, una hübsche Erfahrung, el haber vivido el aprendizaje de lenguas extranjeras, como se hace actualmente, ¿no? Porque en vez de frases sublimes, extemporáneas, que muestran una gramática ideal muy bien construida, se tiende a intercalar en los ejemplos noticias sin sentido sobre el extranjero, ¿no? Oscurece la función ejemplar, pero queda grabado en la memoria, permanece en la atención.
Aquí hablaba en la versión original, por ejemplo, cuando nos habla de la noticia del Onkel Car, no, del abuelo Car, del Opa Car y del tío, ¿no? Del Onkel. Era lo que decía, que no está en la traducción. Luego, la segunda característica es la ausencia del yo, el Ich lose kai, ich es yo en alemán. Los es carencia, kait es la sustantivación. El que habla pertenece a la esfera del nosotros, o sea, no es yo, tú, sino nosotros, porque el hablar significa hablar a alguien, unifica el yo y el tú. Y luego va a decir que la realidad del lenguaje es la del neuma. Va a ser esta edificación, como lo dice Ferdinand Etna, a quien cita Gadamer. Siempre puede descubrirse un espíritu bueno o malo en el lenguaje. Y la ciencia del lenguaje es la prehistoria del espíritu humano. La forma efectiva del diálogo va a decir, partiendo del juego, en el primer libro de Verdad y Método hablaba del arte del juego, ¿no? Cita Schiller de una conciencia ludente, y él va a decir, por ejemplo, es como si nosotros vemos el juego de los Mücken, de los mosquitos, de no sé qué otro animal citaba, no recuerdo ya qué otro animal citaba. Es salir fuera de sí, para entrar en el contexto de movimiento, de ligereza, de libertad, de felicidad, de logro, que se da en un juego. Y va a decir, es estructuralmente afín a la naturaleza del diálogo, que es el modo del lenguaje realizado. El modo de entrar en conversación va a decir, esto es curioso que no depende de la naturaleza abierta o reservada, sino de una ley de conversación. En el que hay habla, réplica, y después que se ha conversado con el otro, sigue el diálogo interior del alma. Parece un poco Heidegger, San Agustín. El último rasgo es la universalidad. Quiere decir que la universalidad de la razón une al decir, lo envuelve todo y nada puede sustraerse al acto del decir. Lo habían dicho, aquí decía el acto de la dicción, pero Sagen es decir. Esta capacidad del decir avanza incansablemente con esta razón universal. El diálogo, él va a decir Gespräch, que también significa conversación, no dice diálogo, posee una infinitud interna. Esto quiere decir que no acaba nunca. La interrupción, un momentito. La interrupción del diálogo se da por haber dicho, por haber dicho bastante o porque ya no hay nada más que decir. Pero esta interrupción hace referencia interna a la reanudación. El dicho posee la verdad en sí, nunca posee la verdad en sí mismo, sino que remite a otros dichos, a lo que no está dicho y hacia adelante. A veces luego cita pues la experiencia del interrogatorio y dice que aquí no se da el diálogo. Aquí no se da el diálogo, sino que hay alguien que manda y que dice, aquí hablo yo, era lo que decía. Y claro, sobre todo hacía referencia a los interrogatorios de los juzgados. Bueno, y también, tanto como en el interrogatorio como en la traducción, no se va directamente a lo que se dice, sino por qué se dice. En el interrogatorio lo no dicho es inteligible con lo enunciado en el fenómeno de la pregunta y respuesta. El motivo es la historia de la motivación y en ella se da un diálogo interminable. Y en cuanto a la traducción y texto de lecturas extranjeras, esto
lo habla también en el otro volumen, el traductor es sujeto dicente, sujeto que habla. El ganar espacio infinito corresponde a lo dicho en el idioma extranjero. Corresponde, y va a decir que esto corresponde más al ámbito del sentido de lo dicho originalmente, no a la reproducción o traducción literal. La limitación es inevitable y ninguna traducción pues es comprensible como el original. La anterior, padre. Y el sentido polifacético de lo que se dice es siempre direccional, va a decir, por eso se esfuma con la repetición e imitación. Yo creo que aquí se refiere a la traducción literal y por ello el traductor debe orientarse hacia el sentido de lo escrito, lo dicho, para transmitir lo que realmente se ha dicho. La traducción es un diálogo oral entre el traductor-intérprete y el que habla, ¿no? El que lo ha dicho. Una interconexión de interpretación de Auslegung, dice, la cual debe buscar lo que quiso decir el autor. Y claro, esto una vez más muestra la finitud interna del lenguaje, ¿no? La infinitud interna del lenguaje y lo finitos que somos nosotros, dice, la Unendlichkeit der Sprache, y esto corresponde al consenso. Por último, bueno, ya en este dibujo lo he escaneado, es el círculo hermenéutico de Gadamer. Quiere decir, primero se nos da la totalidad, que sería en el circulito de la izquierda, y a la mente de cada uno, que es el círculo azul, llega el anteproyecto Forenburg, se hace como un anteproyecto de la totalidad, Forenburg des Ganzen. Y luego el individuo que está en el círculo azul hace una aclaración, una explicación, Clerum de Sanseilne. Así se da el círculo hermenéutico que se va cada vez más ampliando, ¿no? Y aquí luego se va a dar, no he encontrado el dibujo, en esto que se va ampliando, uno es el horizonte de la totalidad, el Ganzen, y el horizonte propio. Aquí se da ya la fusión de horizontes y que se llega a fusionar con otros horizontes. Es lo que he comprendido. Bueno, aquí me quedo y ya al final, si hubiera tiempo, pues os cuento lo que he traducido. A ver si logro conectar. Hola. Hola. Esa es la bibliografía que he usado, que podéis consultar. Ahora, start video. No consigo recuperar, no conseguía recuperar el audio porque no podía verme a mí mismo. Ay, espera, ya estoy yo aquí. Muchas gracias. Sí. Bien, vamos a ver si consigo proyectar el texto. Primero, ¿alguno de los que estáis ahí queréis añadir algo? No, sí. Yo sí. ¿Quién es yo? Tomás. Vale, Tomás, adelante. O sea, yo no sé si es que no me he enterado muy bien, pero, o sea, vamos, creo que me he enterado un poco de lo que decía Cristina sobre el lenguaje, la importancia del lenguaje, pero yo creo que la experiencia originaria del ser humano, en este caso, desde que es niño, y sobre todo quien haya visto a los niños, quien haya estado cerca de uno, se da cuenta de que el lenguaje
es un medio, o sea, yo creo que los niños desde pequeños lo que hacen es como señalizar, o sea, y por eso es la madre o el padre los que les tienen que decir, no, pero di agua o di lo que sea. Entonces, en este sentido, no creo que la experiencia originaria o el lenguaje lo atraviese todo, sino que creo que el lenguaje lo usan como un medio para comunicarse, porque evidentemente con el progreso no vamos a estar, no podríamos vivir solo señalizando o solo... Entonces, en ese sentido, no me parece que, que el lenguaje sea como lo más originario o aquello que por naturaleza o aquello que atraviesa todo, porque creo que la experiencia no nos dice eso. Y luego había un momento en el que decía como que el lenguaje iba más allá o que nos superaba o algo parecido, y en eso tampoco, o sea, no entiendo a qué se refiere con que va más allá. A ver, repite lo último. Lo primero sí lo he entendido, lo segundo no. No sé, es que no me acuerdo en qué momento lo decía Cristina, pero había un momento como que decía que el lenguaje como que nos superaba, algo parecido. Entonces, Varias veces. sí, o sea, que no entiendo en qué supera el lenguaje, si es una construcción nuestra. Cristina, ¿quieres decir algo? Sí, ¿dónde estoy? La primera parte, bueno, en primer lugar, la primera pregunta, esa es la postura de Gadamer, pero me parece que sí, un niño nace, incluso antes de concebirse, está dentro del lenguaje, dentro de su propia lengua materna. Yo le entiendo que la madre antes de concebirle y luego los padres cuando nace, le van hablando, hasta cantando nanas, y se va desarrollando dentro de un idioma, dentro de un lenguaje. Esa es la primera parte. Y la segunda parte que nos supera, yo lo entiendo, aunque no estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque a veces se dice que hay cosas que no se pueden decir. Wittgenstein también lo decía, ¿no? Cuando hablaba del lenguaje poético. Entonces hay cosas para las que el lenguaje queda corto, pero yo entiendo que nos supera porque está en constante cambio. Nosotros estamos en un tiempo, en un espacio, en otro tiempo, en otro espacio, nuestro mismo lenguaje pues va a evolucionar, significar otra cosa. Eso yo más o menos lo entiendo con la historia de los idiomas, ¿no? Del español, del alemán, cómo han ido cambiando, y eso es lo que nos supera a nosotros. Cristina, perdona, tienes que intentar ir más al grano en un diálogo, no hacer otra exposición porque si no nos perdemos todos. Sí, vale. Quiero decir por el tiempo y el espacio que nos supera. Así lo he entendido yo a Gadamer. Darío, ¿tú quieres decir algo a las preguntas de Tomás? No sé, capaz que en exposición se aclare algo, Tomás, la que me toca a mí, porque ya es más directamente el libro. La tercera parte, que es la más medulosa de Radamemetro, quizás, esperemos. Bien. Bueno, si veis el texto, yo he ido haciendo también alguna anotación o algún subrayado a lo que iba diciendo Cristina, pero no sé si veis el texto suficientemente grande ahí Sí. En la primera página esta, ¿no? Yo he ido haciendo algunas anotaciones. Al principio, en el primer punto, cuando él dice el hombre es la esencia del hombre. Aquí lo que Gadamer está hablando con hombre y lenguaje no es de qué es el lenguaje. Esa no es la pregunta. Lo que él está hablando es de quién es el hombre, de qué es el hombre. Y por eso el I, por decirlo así, el I del título es un I ya de identificación, ¿no? De identidad entre hombre y lenguaje. Es algo que está ahí. Entonces, claro, uno lo puede entender en plan un poco light y benévolo, aristotélico, que es un poco la visión benigna y materna que ha hecho Cristina de Gadamer. Y entonces hay cosas que son verdad y que son recuperables desde una perspectiva realista, ¿no? Pero uno corre el riesgo de no tomar esa ambigüedad, y yo creo que juega con una ambigüedad Gadamer, que es lo que señala la pregunta de Tomás, ¿no? En ese todo o ese superar
¿no? El lenguaje al hombre. Hasta el punto que en el fondo el esquema es el lenguaje tiene aquí a los hombrecitos, ¿no? Entonces, este planteamiento en que el hombre está absorbido en el lenguaje, en el fondo, si tú cambias el lenguaje por espíritu absoluto y el hombre por el espíritu finito, tienes un esquema de pensar no heideggeriano, o sí heideggeriano, es Hegel. De manera que si en la medida que el lenguaje supera al hombre, en el sentido fuerte, si lo interpretamos a Gadamer en un sentido fuerte, lo que aquí tendríamos es algo que puede eliminar, en contra de lo que él pretende a lo mejor, ¿no? Pero puede eliminar la realidad del hombre, ¿no? Porque el hombre queda absorbido en el todo, ¿no? Entonces hay expresiones ahí que son curiosas, ¿no? Por eso la pregunta de Tomás es buena, ¿no? Es decir, por ejemplo, en esta misma página, si vais hacia el final donde tengo este interrogante y este otro interrogante, ¿no? El hombre puede comunicar todo lo que piensa, ¿no? ¿Es eso verdad? Es verdad si lo entiendes benignamente, ¿no? Benignamente yo cualquier cosa que quiero decir voy a encontrar medios para poderla transmitir, ¿no? Pero aquí hay como una transparencia, ¿no? Entre hombre y lenguaje que es excesiva, porque siempre hay algo de la intimidad que trasciende a lo que yo puedo exteriorizar. Y por eso también en el encuentro del diálogo con el otro no hay una transparencia total. Y es posible mentir, es posible disimular, es posible seducir, ¿no? Es decir, se presta el lenguaje a una no transparencia porque hay una distinción entre pensamiento y lenguaje. Es verdad que hay una mutua diferencia entre ambos, pero no hay una identidad, ¿no? Y hay algunas expresiones aquí en las cuales esa identidad me resulta que se le escapa como una forma de pensar que tiene él que no es del todo realista, ¿no? O la siguiente palabra, ¿no? La siguiente frase, ¿no? Si seguís ahí. Lo que es más, gracias a esa capacidad de comunicarse las personas, pueden pensar lo común, tener conceptos comunes, sobre todo aquellos conceptos que posibilitan la convivencia, ¿no? Entonces, a mí me surge la pregunta, ¿qué es lo que está entendiéndose aquí por común? ¿Qué es lo común? Claro, porque si yo tengo un planteamiento realista, yo, hombre, en mi encuentro con la realidad, en este encuentro que está siempre en un ámbito de pensamiento, pero yo lo que hago es captar lo real en mí, mediante la abstracción, mediante la intuición de esencias o lo que sea. Y este otro hombre, en la realidad, capta lo real en él. Claro, pero donde yo y él coincidimos es en lo real captado. O sea, hay una comunidad en la esencia, en lo real. Sin embargo, aquí lo común, lo universal, ya aparece en este tipo de expresión que posibilita la convivencia y está muy bien, porque es verdad que el diálogo ayuda a comunar, ayuda a filtrar lo universal, pero claro, ya lo universal aquí aparece como totalmente construido. O sea, esto común es construido 100%, o al menos parece que lo sugiere. Entonces, otra vez resulta que el lenguaje, la captación de la verdad, la captación de la esencia, es determinista del individuo. No sé si me estoy explicando, ¿no? Fijaos que eso es simplemente fijándonos en 4 líneas. 4 líneas que están ahí, ¿no? Luego está muy bien, son nociones que hace él y aquí son subrayados, ¿no? Si lo que decías tú, Tomás, del niño, ahí se podría responder con lo que dice Cristina en parte también, ¿no? Es decir, ya el signo deíptico, cuando yo señalo, ya es lenguaje, ¿no? Es verdad que el lenguaje
ahí es muy difícil decir, ¿no? Logos, razón, logos, lenguaje. El asunto es hasta qué punto en el lenguaje y el pensamiento hay diferencia, ¿no? Ahí tenemos las dos posiciones clásicas que en antropología estudiasteis, los que hicisteis antropología conmigo, que sois poquitos de los que estáis aquí, la mitad, ¿no? La diferencia entre Sapir y Ferdinand de Saussure, y Piaget, perdón, entre Sapir y Piaget, ¿no? Uno dice que yo puedo ir desarrollando mi pensamiento en la medida en que me voy enriqueciendo lingüísticamente, es decir, a medida que la sociedad incrusta el lenguaje en mí, yo puedo ir siendo más capaz de pensar. Y eso lo veis vosotros, simplemente con una carrera universitaria vas incrementando, entre otras cosas, tu lenguaje que te hace capaz de pensar más, ¿no? Pero lo que muestra Piaget también es como el desarrollo neuronal del niño, ¿no? Creo que a lo mejor son al revés, que ahora no me acuerdo exactamente, pero yo creo que Piaget es el que posibilita que haya pasos, que el pensamiento del niño se produzca y por lo tanto el lenguaje también, ¿no? El lenguaje sigue al pensamiento y el pensamiento al lenguaje. Hay una relación que es bidireccional, que no se superpone como una identidad, que hay una distinción, ¿no? Y ese es un gran problema, ¿no? Al final ahí tienes que reconocer las dos cosas, pero tienes que dar prioridad a algo. Si das prioridad al lenguaje sobre el pensamiento, entonces la verdad queda oscurecida, porque la verdad depende solo del lenguaje y el lenguaje es construido, porque es verdad lo que dice Gadamer, que el lenguaje es un todo que no te pertenece del todo, sino que tú le perteneces a él. Pero si el pensamiento y el lenguaje se relacionan así, entonces el lenguaje te absorbe. Y tu pensamiento de la verdad es la verdad que te haya dado la sociedad. Con lo cual, si una sociedad se equivoca, no hay forma de salir. Si un lenguaje se equivoca, no hay forma de salir. Hay una parte ahí que es cierta, ¿eh? Pero el asunto es cuando eso es idéntico, ¿no? Porque desaparece ese mínimo de trascendencia que me permite a mí tener cierto control y a la sociedad poder rectificar y al lenguaje poder abrirse a la verdad, ¿no? Ese mínimo hay que ponerlo, es decir, la expresión en términos aristotélicos que yo he encontrado que más me gusta es la de García Cuadrado, ¿no? En el fondo, pensamiento y lenguaje se relacionan de una manera que es inseparable, como la materia y la forma, pero el pensamiento tiene cierta prioridad sobre el lenguaje, la del acto sobre la materia. Ahora, no hay pensamiento sin lenguaje, ni lenguaje sin pensamiento, ¿no? Ese punto yo creo que es muy clave, ¿no? Bueno, luego ahí, pues, es muy bonito, ¿no? Decir, pues aquí esta parte es verdad, el hombre es más que el animal y en el lenguaje se ve, son argumentos muy clásicos, ¿no? Luego está lo que ha dicho Cristina muy bien, del olvido del lenguaje, comparándolo con el olvido del ser de Heidegger, lo ha olvidado el pensamiento filosófico, lo ha olvidado también la tradición religiosa que ha llegado a paralizarlo, ¿no? Están estos dos superalemanes, el ministro de Educación Humboldt, ¿no? Que yo creo que es el que está en el origen de las superbecas Humboldt, que si conseguís un día una beca Humboldt, habéis resuelto media vida vuestra a base de la beca y otra media vida a partir de la situación profesional en que os deja la beca, ¿no? Con lo cual, id a por ella los que podáis con todas vuestras energías, ¿no? Vale, ¿no? Bueno, pues va así bien, ¿no? La lingüisticidad originaria del hombre, vale, está utilizado, es interesado, ¿no? Porque esto va a mostrar que el hombre es lenguaje. Si el lenguaje constituye el alcance ontológico del lenguaje es donde está el asunto, ¿no? Bien. Bueno, Humboldt lo utiliza, pero al mismo tiempo señala su insuficiencia, ¿no? Esta vía sirvió para clarificar de un modo fecundo la diversidad de los pueblos, de las épocas, la esencia común del hombre subyacente a ellas. Aquí aparece un guiño realista, ¿no? Hay una esencia común que se manifiesta en el lenguaje. Y hasta cierto punto esa ambigüedad él la mantiene, ¿no? Pero claro, tú no puedes mantener una ambigüedad de ese calibre. Tienes que clarificarla, ¿no?
Bueno, lo que utiliza el ejemplo de mantener al niño en estado salvaje como con una palabra muy fuerte, insensatez, ¿no? Insensatez. Claro, ¿por qué? Porque en el fondo es intentar con el experimento separar lo que es inseparable, lenguaje y persona, ¿no? Lenguaje y persona, ¿no? Bien. El guiño aristotélico, pero siempre el guiño aristotélico es un Aristóteles, es cuando él habla de la memoria para constituir la unidad de la experiencia, el ejemplo del ejército que está en fuga, que está... ¿Quién lo hace? ¿Quién mantiene la unidad del ejército para que si está dispersándose de repente se frene y se reagrupe con un logos, con un tal? Dice, esto se hace, ¿no? Se hace, es de una forma impersonal, tiene una... En el fondo el lenguaje tiene una fuerza propia, ¿no? Tiene una personalidad. O sea, ¿quién es el general? ¿Quién es el commander, ¿no? Del ejército? ¿Quién es el general? ¿Quién es el que le ha dicho que se pare? ¿Es el espíritu objetivo? ¿Es el espíritu absoluto? ¿Es el lenguaje? Claro, fijaos lo que decíamos en la presentación. Gadamer no quiere el espíritu absoluto de Hegel, lo rechaza radicalmente, pero quiere sacar lo bueno del espíritu objetivo. El espíritu objetivo que es cultura, que es entre otras cosas lenguaje, ¿no? Pero ¿se puede hacer eso a este precio? O sea, el precio lo está consiguiendo salvar. Él cree que sí. Yo estoy señalando aquí algunas incoherencias, ¿no? Si vais a la página siguiente, ¿no? Tenemos ese párrafo, ¿no? que es ahí. En todo nuestro pensar y conocer estamos ya desde siempre sostenidos por la interpretación lingüística del mundo, cuya asimilación se llama crecimiento, crianza, ¿no? O sea, mi pensar y mi conocer está sostenido. Sostenido no es absorbido, ¿no? Por la interpretación, pero lo que yo estoy haciendo es una asimilación. Y en este sentido, el lenguaje es la verdadera huella de nuestra finitud. Siempre nos sobrepasa. La conciencia del individuo no es el criterio para calibrar su ser. Y aquí viene la crítica a Descartes, que tiene razón. Si se entiende la conciencia en sentido cartesiano, porque yo no soy conciencia encerrada en mí mismo y el lenguaje trasciende, ¿no? Y en ese sentido puedo utilizar la reflexión de Gadamer para salir del solipsismo cartesiano e intentar ir un poquito más allá, ¿no? La conciencia del individuo no es el criterio para calibrar su ser. No hay ninguna conciencia individual en la que exista el lenguaje que ella habla, ¿no? El lenguaje habita en mí, yo habito en el lenguaje, pero yo no soy dueño del lenguaje, ¿no? Y el lenguaje no es síntesis de diferentes conciencias individuales. Entonces, ¿qué es este lenguaje? Tiene una personalidad propia, ¿no? ¿Es el espíritu objetivo? Claro, si yo fuese a conciencia, no en sentido cartesiano, moderno, sino en sentido clásico, la capacidad de abstraer, de reflexión y de estar trascendiendo el fluir, pues entonces, bien, ¿no? Entonces ya viene la reflexión final, los tres rasgos, ¿no? Autoolvido inconsciente, ¿no? Autoolvido o inconsciente. Cuanto más vivo el lenguaje, menos consciente soy yo. O sea, es un nosotros, ¿no? Que es el segundo punto, ¿no? Claro, el lenguaje constituye el mundo común en el que vivimos. Esta frase la ha subrayado muy bien Cristina, ¿no? Con la tradición, ¿no? Pero claro, cuando yo estoy en un lenguaje, me sumerjo al oírlo. ¿Hasta qué punto ese inconsciente, que es verdad que ese rasgo está ahí? Aquí, claro, si eso fuese simplemente algo de cómo funciona el lenguaje a nivel de conciencia subjetiva, yo podría estar de acuerdo. Lo que utilizará más adelante de la traducción y los juegos está ahí, ¿no?
Ahora, el asunto está en que eso tiene un alcance ontológico. Entonces, si yo pienso eso con alcance ontológico, ¿qué pasa ahí, no? Igual que es verdad el segundo punto, ausencia del yo. Se pasa, porque soy yo el que habla. Fijaos que la primera expresión del lenguaje que manifiesta la conciencia del yo, esto también lo habéis estudiado, es lo puso de relieve este francés, que tiene un librito que es muy práctico sobre el trabajo intelectual, pero no me viene ahora el nombre a la cabeza, perdonadme. Guitton, Jean Guitton. Jean Guitton manifiesta como el yo, la primera manifestación del yo en el niño es el no. Cuando el niño dice no, la mamá le dice, oye, come esto, y el niño dice no, ¿no? El niño no dice yo en plan positivo, dice yo estoy aquí y yo no soy tú, y yo no hago lo que tú me mandas, y yo no soy el mundo, yo soy yo, ¿no? Lo dice con el no, ¿no? La madre se asusta, ¿no? Hasta ese momento el niño estaba como absorbido por el lenguaje, ¿no? Entonces, de repente, el lenguaje lo que te capacita, curiosamente, es para decir que no, para que aparezca el yo. Claro, ¿cómo puede ser un diálogo en el que esté ausente el yo? Claro, sí, es verdad que hay una prioridad del nosotros, la esfera del nosotros, está muy bien, y el neuma, que el espíritu que une. Claro, pero Effner es un pensador dialógico, personalista, no tan famoso como Buber, pero es el de palabras también mixtas, palabras en tensión, yo, tú, ese estilo de lenguaje, ¿no? Ferdinand Effner. Si alguna vez queréis conocer algo, quien lo ha estudiado muy bien en español, en castellano es el catedrático, el padre Mercedario, que fue catedrático de estética en la Complutense, no me viene el nombre. Estoy un poco con Alzheimer ya. Es muy especialista también en ética. Bueno, ya me vendrá el nombre. Bueno, a poco que busquéis Effner, saldrá ese nombre. Bien. Bueno, claro, para justificar lo del nosotros, vuelve a utilizar lo que utiliza en la primera parte de verdad y método, en la primera parte de verdad y método 1, que es el juego, ¿no? En el juego tú dejas de ser tú para ser poseído por el juego. Ya no eres tú, sino parte del juego. Y en el lenguaje pasa eso. Claro, eso está muy bien, tiene una parte de verdad. Pero en la medida en que lo tome en un sentido ontológico, imagínate que te pones a jugar al corro de la patata y te conviertes en el corro de la patata. O si te pones a jugar a la gallinita ciega y te conviertes en la gallinita ciega. Claro, los juegos juegan con la distancia entre realidad y lo que hay ahí. Es verdad que si yo me pongo en un baile del corro de la patata o en un juego del escondite y creo que soy eso, pues tendría multitud de identidades, no tendría sentido, ¿no? Y si juego, pero intentando decir, yo estoy fuera del juego, la fastidio, soy un fastidio, ¿cómo se dice esto? Un amargado, ¿no? Lo que sea, ¿no? Es decir, un tipo que no tiene gracia ni salero para jugar a nada, ¿no? Claro, pero el asunto es si yo tomo el análisis del juego como referencia para ver yo, tu lenguaje, no sé, aquí Effner me parece que protestaría. Diría, no hay diálogo sin un yo. Es verdad que el nosotros es un ambiente que posibilita el diálogo. Es previo, pero el yo es algo que está ahí, que surge. O sea, el lenguaje posibilita el yo y sostiene el yo, ¿no? Y además la experiencia está ahí, ¿no? Bueno, pues para que veáis claro, el tercer punto, claro, tiene cosas muy bonitas, ¿no? O sea, cuando aquí cita a Platón, o sea, el conocimiento que tiene de los clásicos de Platón, de Aristóteles, es realmente de matrícula de honor, ¿no? ¿No? Cuando habla del pensamiento como diálogo del alma consigo misma, es una expresión muy conocida de Platón, ¿no? Es decir, ¿vale? O sea, la parte de crítica que hay aquí al yo conciencia cartesiano moderno, incluso husserliano, está muy bien. El asunto es que se puede pasar, ¿no? Hasta el punto de que desaparezca ese yo conciencia absorbido en un nosotros lingüístico universal que
Y claro, eso que viene en el tercer punto. El lenguaje es universal. O sea, universalidad del lenguaje. ¿Y qué te imaginas tú cuando oyes esto? Pues que es un medio de comunicación universal, que permite conocer nociones y verdades universales. No, aquí no significa eso, ¿no? Aquí el lenguaje es una totalidad dinámica que lo envuelve todo. Es universal porque es el todo del que yo formo parte. No sé, bueno, ahí lo tenéis, son algunas nociones que yo creo que están ahí, ¿no? Entonces, tienen una lectura positiva, que es un poco la que nos ha ofrecido Cristina, ¿no? Pero tiene otra lectura que si vas ya con ojos críticos dices, oye, aquí hay ambigüedad, aquí hay ambigüedad, aquí hay ambigüedad. ¿Cómo te entiendo, no? Ojo, ojo, ¿no? Ahora, aunque esta ambigüedad esté ahí, para criticar cientificismo, imaginaos la ciencia desde este lenguaje, para criticar conciencia moderna ilustrada, para señalar la importancia de superar el individualismo y pasar al nosotros. O sea, hay elementos realmente valiosos y claros, ¿no? Claro, la frase final, y con esto acabo. El lenguaje es así el verdadero centro del ser humano, si se contempla en el ámbito que sólo él llena, el ámbito de la convivencia humana, el ámbito del entendimiento, del consenso siempre mayor, que es tan imprescindible para la vida humana como el aire que respiramos. El hombre es realmente, como dijo Aristóteles, el ser dotado de lenguaje. Todo lo humano debemos hacerlo pasar por el lenguaje. Pues esa frase yo la puedo firmar. Pero cuando aquí, ser humano, ámbito, pasar por el lenguaje, va acompañado de esas ambigüedades, digo, clarifíquemelo, ¿no? ¿Qué te diría él? No lo puedes clarificar porque estás dentro del lenguaje. Eso supondría que si tú estás en el mundo del lenguaje, con tu lenguaje, logos o lenguaje, con tu razón, que ha venido a ser como la doble cara, logos es lenguaje y razón, no son distintos. Claro, entonces, ¿cómo salgo yo a lo trascendente? Pero bueno, perdonad el rollo. El que quiera decir algo, que lo diga ahora y luego paramos 10 minutos y tenemos la sesión con Darío. Yo quisiera hacer una pregunta, no sé si es posible. Sí. ¿Quién eres? Manuel, sí. En ese sentido, puede que esté equivocado, pero no sé si de pronto, cuando indica Gadamer todo lo que hemos dicho, se parece en esto un poco a Kant, en el sentido de que Kant hace una crítica a la razón con la razón y Gadamer pues hace una crítica o una interpretación del lenguaje a partir del lenguaje, o sea, no, como que no se puede salir de allí, hay una absolutización de él, o no sé, se puede comparar con Kant en ese aspecto, ¿no? A ver, no me he enterado bien. En el sentido de... Sí, entonces, pues Kant hace una crítica a la razón, enjuicia la razón desde la misma razón, ¿sí? Sí. Gadamer hace algo similar, como no se puede salir del lenguaje, pues hace una crítica al lenguaje, pero sin salirse como de él, porque de alguna Sí. manera es casi un absoluto. Sí. Sí, se podría interpretar así, ¿no? Sería como una crítica del... Sí, vamos, un análisis de la subjetividad, que es lo que hace Kant en la crítica de la razón pura. Aquí tendríamos una crítica del lenguaje. Podrías verlo así. Sí. Ahora, ¿por qué puedes verlo? Yo creo que lo puedes verlo así porque es idealista, porque no escapa al idealismo. O sea, Kant es un idealismo trascendental, ¿no? Uh-huh. Claro, en Kant todavía tienes el noúmeno y en Kant todavía tienes el hecho moral. Es decir, es verdad que Kant es idealista, pero todavía está lo que no soy yo. Aunque me cueste hacerlo, aunque no pueda hacer metafísica de ello, ¿no? Yo aquí la tentación la veo más hegeliana porque Heidegger en ese punto, que es su maestro, el maestro de Gadamer,
Heidegger es hegeliano en el fondo, ¿no? O sea, el tiempo, la historia es devenir del espíritu absoluto, Hegel, ¿no? Que se va manifestando y conociéndose a sí mismo. Heidegger, la historia, el tiempo, que es la esencia del Dasein, es el devenir de las manifestaciones en el lenguaje de la diferencia ontológica del ser que acontece. El hombre y el tiempo y la historia son lo que utiliza para darse, para donarse el ser. Eso lo puedo entender. La historia es historia en sentido cristiano, historia de la manifestación de lo divino, de la revelación de Dios, ¿no? Aquí es historia de la manifestación del ser. Pero es que la esencia del Dasein es esa. El hombre es Dasein. Entonces estamos en Hegel. Y aquí sería como una profundización cultural, hermenéutica, de ese tema, ¿no? Ahora, él lo intenta superar, ¿eh? Otra cosa es la ambigüedad que señalo, ¿no? Que es que no lo logra, ¿no? Del todo no lo logra. Él no quiere ser hegeliano. Se da cuenta de que Hegel tiene ese problema y no quiere caer en él. Lo rechaza explícitamente. Y construye la hermenéutica para ello. Y en la hermenéutica hay verdad, según él. Hay trascendencia. Pero cuando tú le lees, dices, ¿y dónde está? Me queda siempre una ambigüedad, ¿no? La pretendo, pero la consigo. Bueno, perdona, Manuel, que me enrollo. Sí, pero bien, gracias. ¿Alguna pregunta más ahora? No. Bueno, pues entonces interrumpimos la sesión y en 10 minutos, ahora son las 9:12, ¿no? Perdón, no, son las 10:10. A las 10:20 retomamos, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Hasta ahora.